La cabeza de un señor de la guerra Bellari explotó antes de que el sonido llegara a sus hombres. En un segundo estaba alardeando en el dron de transmisión sobre la inferioridad de la Tierra, y al siguiente su casco se hizo añicos como si fuera cristal desde dentro, enviando fragmentos de aleaciones alienígenas girando en el polvo. El silencio que siguió no fue de victoria, sino de confusión. El resto del escuadrón miró a su alrededor con las placas faciales brillando con alarma, tratando de entender lo que había sucedido. No hubo advertencia ni rastro, ni siquiera un silbido de fuego inminente, solo un chasquido agudo medio segundo, más tarde que resonó en todo el valle en algún lugar más allá de los árboles. Alguien en la tierra acababa de hablar con una bala, y todos los que lo oyeron olvidaron de repente cómo reír. El día había comenzado con burlas. La transmisión Bellari se emitió en un elegante idioma universal común, interrumpiendo todo, desde las cadenas de noticias hasta las radios de los coches, con su infame transmisión de voz repitiéndose en todos los canales, declarando que la Tierra era primitiva, que las armas terrestres obsoletos, los soldados terrestres, risibles. La torre de transmisión, erigida apresuradamente en medio de un parque público, se alzaba 50 metros y emitía un pulso azul cada pocos segundos, como para marcar el ritmo de la humillación. Un grupo de soldados Bellari blindados, imponentes y seguros de sí mismos, pisoteaban lo que en otro tiempo había sido un pueblo rural de montaña. Sus botas rompían el pavimento y las macetas por igual. No buscaban resistencia. Buscaban diversión. Encontraron al alcalde, un anciano que se había quedado para proteger los registros del pueblo, y se filmaron quemando sus documentos antes de enviarlo para su rehabilitación. Luego destruyeron la torre de agua y la reemplazaron por un escáner con forma de cúpula. Uno de los alienígenas incluso orinó en el pozo del pueblo, grabando el momento y etiquetándolo como dominio planetario. No eran conquistadores con estrategia, eran matones con naves espaciales, pero no todos los ancianos habían abandonado las montañas. En una cresta sobre el valle, enclavada entre rocas escarpadas y pinos obstinados, había una cabaña de madera, descolorida sin electricidad ni señal. Dentro, sentado, había un anciano con una camisa de franela, el rostro curtido y tranquilo, que pulía un rifle de cerrojo con movimientos tan cuidadosos que rayaban en la reverencia. Junto a él, sobre la mesa, había balas del tamaño de zanahorias pequeñas, cada una cargada a mano, equilibrada y rematada con un brillo metálico único. El hombre no había hablado con otra persona en 6 meses. No lo necesitaba. Su nombre no se había pronunciado por radio en años, pero cuando lo era solo una palabra: Rook. Un golpe en la puerta no lo sobresaltó. Era demasiado suave. No encajaba con la arrogancia de los soldados ni con el ritmo de un excursionista. Abrió y se encontró a una chica de no más de 19 años, cubierta de polvo, con el ojo izquierdo magullado y un brazalete de la resistencia envuelto alrededor del brazo. No suplicó ni lloró. Simplemente dijo: «Han tomado el valle. Están cazando civiles». Su voz temblaba, pero sus palabras no. «No nos quedaban francotiradores, se rieron de nuestras armas, señor. Se rieron de la mira». Rook no respondió de inmediato. Se volvió hacia su banco de trabajo y cogió una caja rectangular larga. La abrió y se quedó mirando el rifle que había dentro. La madera estaba marcada por el uso en el desierto y el cañón de acero tenía los números de serie rayados y grabados de nuevo a mano. Lo levantó lentamente, lo colocó en su regazo y pasó un paño por el cañón. «¿Ves los cascos que llevan?», preguntó sin mirarla. Ella asintió. Él continuó: «Hay un defecto en la sien izquierda, del tamaño de una mosca. Cuando giran la cabeza, ese defecto desaparece y pierdes la oportunidad. Se ha ido». La chica tragó saliva. «¿Puedes darle?», preguntó. Él no respondió. Se levantó, se colgó el rifle al hombro y salió. 10 minutos más tarde, el señor de la guerra de Bellari, de pie en lo alto de su torre de comunicaciones, rugió de risa mientras hablaba al dron flotante
que se burlaba de los defensores del planeta. Fue entonces cuando Rook exhaló. La chica observaba a través de unos viejos prismáticos, esforzándose por ver a qué apuntaba. El rifle no tenía mira telescópica, solo mirillas de hierro e instinto. Rook ajustó el dial lateral que él mismo había tallado él mismo hacía décadas. Murmuró: «El viento es suave. Los cascos están inclinados. Servirá». El disparo resonó con un susurro. Medio segundo después, el cuerpo del señor de la guerra se desplomó hacia atrás. Su casco parecía como si un dios lo hubiera golpeado hacia adentro. Sus lugartenientes corrieron hacia él gritando por los escáneres, confundidos por la falta de rastros de plasma. El dron giró violentamente en el aire antes de transmitir un mensaje completamente diferente. Protocolo de emergencia Omega, C. Ha confirmado la amenaza del francotirador, amenaza confirmada a 1000 metros de distancia. Rook abrió con calma el cerrojo, sacó el casquillo vacío de la recámara y lo lanzó a la hierba. «Primitivo, ¿eh?», murmuró antes de empezar a caminar de vuelta a la cabina. El pánico se extendió. Los Bellari nunca habían perdido a un soldado en la entrada. Se suponía que su armadura era a prueba de todas las armas cinéticas primitivas. La habían construido con acero estarense calibrado para absorber los impactos y reflejar las explosiones térmicas, pero esto era algo más. La herida de entrada no tenía quemaduras ni vaporización de plasma. Era limpia, quirúrgica e imposiblemente rápida. Sus textos no podían explicarlo, sus oficiales no podían darle vueltas y sus soldados, por primera vez, miraban a su alrededor con miedo en órbita. Un general Bellari exigió respuestas. El comandante en tierra insistió en que había sido sabotaje, no un francotirador. «Imposible», dijo. «Los humanos no tienen la óptica, la balística ni los sistemas de puntería». El general se inclinó hacia adelante en su silla de mando. «Entonces, ¿qué demonios le hizo un agujero en el cráneo antes de que llegara el sonido?» De vuelta en la tierra, la chica se sentó junto a Rook mientras él cargaba otra bala. «¿Sabes siquiera a qué distancia estaba ese disparo?», le preguntó. Rook se encogió de hombros. «Lo suficientemente lejos como para hacerme pensarlo 2 veces, pero no lo suficiente como para fallar». La chica sonrió levemente, pero su expresión se ensombreció de nuevo. «Se están reagrupando, podrían venir a buscarte». Rook miró por la ventana. «Que lo intenten. Tengo munición suficiente para escribirles una carta a cada uno». Ella lo observó afilar la punta de una extraña bala en la que había grabado un símbolo que no reconocía. «¿Por qué lo haces?», preguntó. «No tienes por qué luchar. Podrías haber permanecido oculto». Rook se detuvo con la bala entre los dedos y la golpeó contra la mesa una vez y dijo: «Porque alguien dijo una vez que éramos demasiado primitivos para importar. Hice que se arrepintieran. Parece que ha llegado el momento otra vez». Fuera, el valle se sumió en una especie de silencio sepulcral. No había más transmisiones, ni más bromas, solo el viento moviéndose entre las agujas de los pinos yen a algún lugar muy por encima. El inquietante silencio de un enemigo en órbita preguntándose si la Tierra tenía más francotiradores como él. La verdad, no solo había uno, pero era suficiente. El cráter donde había estado la cabeza del señor de la guerra alienígena no era solo una tragedia para el comando Bari. Era una anomalía. Los drones forenses revoloteaban recogiendo fragmentos del casco destrozado y buscando rastros químicos, firmas cinéticas, cualquier cosa que explicara lo imposible. Lo que encontraron empeoró las cosas. No había rastro de energía ni destello, de calor. Y lo más importante, no había indicios de tecnología terrestre avanzada. Tenía todas las características de un impacto balístico convencional, solo que acelerado a un grado que ninguno de sus registros podía explicar. Uno de los ingenieros, un Bellari de piel brillante llamado Jurich, miró las lecturas con incredulidad. Los cálculos eran imposibles según la velocidad de impacto y la penetración.
El disparo había atravesado una armadura resistente a impactos de cañones de riel, utilizando nada más que inercia. Cuando lo informó a la consola central, la respuesta fue inmediata y mordaz. El general por encima de la atmósfera lo calificó de mal funcionamiento. Jurich, que había visto cómo la cabeza de su comandante se doblaba hacia adentro como un papel, no estaba tan seguro. De vuelta en la cresta, Rook se sentó en la quietud de su choza limpiando el rifle como si fuera un ritual. Cada movimiento era deliberado, cada pieza engrasada a mano, sin máquinas, sin automatización. La joven exploradora que se había presentado solo, como LRA estaba cerca observándolo trabajar. Tenía preguntas, pero las eligió cuidadosamente. Una finalmente se le escapó. Le preguntó cómo había aprendido a disparar así. Rook respondió sin levantar la vista. Dijo que no se trataba de aprender, sino de saber. O conocías el viento, la distancia, el ángulo de la luz, o no. El resto era solo práctica. Luma se acercó al rifle para examinarlo bajo la tenue luz. El arma parecía una pieza de museo. El cañón había sido acortado y roscado de nuevo, y la culata estaba tallada con símbolos extraños. No había visor digital, ni asistencia artificial, ni siquiera un telémetro, solo miras metálicas y un dial fabricado con componentes de tanques recuperados. Cogió una de las balas que yacían junto al rifle. Era enorme, cargada a mano, con un brillo extraño que relucía débilmente bajo la luz. Le preguntó de qué estaba hecha. Rook respondió: Quill Núcleo procedía de un satélite fuera de servicio, tecnología antigua de la Tierra reutilizada. Ella parpadeó sorprendida. Añadió que la armadura Bjari estaba diseñada para absorber energía dirigida y plasma, no fuerza bruta. Si la golpeabas con suficiente fuerza y rapidez en el lugar adecuado, se deformaba como cualquier otra cosa. Ella le preguntó cómo lo sabía. Él sonrió y dijo que había visto caer armaduras mejores en el valle. El comando Bellari estableció un perímetro alrededor de los restos de la ciudad. Las tropas se reposicionaron en terreno más elevado. Los drones barrían la línea de árboles y los escáneres térmicos cubrieron la ladera. Estaban cazando fantasmas. El término francotirador circulaba entre las filas como una superstición, no como una táctica. Los Bellari habían luchado en docenas de planetas y se habían encontrado con resistencia, claro. Pero esto era diferente. Esto no era solo resistencia, era humillación. El concepto de que un solo humano sin armadura pudiera derribar a un condecorado señor de la guerra Bari desde fuera del alcance visual utilizando equipo obsoleto estaba más allá de su lógica. Aún no se habían dado cuenta de que no era contra la lógica contra lo que luchaban, sino contra el instinto. Más tarde ese mismo día, los Bellari enviaron una señal de desafío. No una negociación, sino un duelo. El mensaje se transmitió a todas las frecuencias humanas. Un solo soldado debía dar un paso al frente con una armadura recién mejorada, aún más resistente que la anterior, diseñada para atraer y sobrevivir a un ataque cinético primitivo. Sí, el francotirador humano existía. Exigían que se mostrara. Se envió un dron flotante que se cernió sobre el fondo del valle, con su baliza parpadeando en rojo cada 2 segundos. Querían atraer a Rook para capturar el segundo disparo y demostrar que todo había sido suerte. LRA leyó la transmisión en una tableta de rescate y se volvió hacia Rook. Ella dijo que era una trampa. Él asintió. Terminó de atornillar el silenciador a su rifle y dijo que estaba bien, que solo necesitaba uno más desde una cresta aún más lejana que la que había utilizado antes. Rook ajustó la altitud y la baliza le dio el alcance perfecto. El retador Bellari se erguía con su armadura pulida, las manos a la espalda, proyectando confianza. El nuevo casco tenía una capa de blindaje adicional y un escudo cinético adaptable. También tenía una pequeña ventilación a lo largo del borde inferior, demasiado pequeña para notarla.
pero lo suficientemente ancha como para que la mano de Rook. Cargó el cartucho para besar a la chica y la observó tumbada detrás de las rocas, con la respiración entrecortada. Rook no se precipitó. Respiró hondo, ajustó el hombro, sintió el pulso de la tierra bajo él y disparó. El nuevo señor de la guerra se tambaleó, cayó hacia adelante y se estrelló contra el suelo. La armadura se desprendió como la piel de Mimo de Ciento, una fruta, y en el interior había una herida que ningún médico Bari podía curar. El disparo había atravesado una viga reforzada en el fondo, atravesando 30 metros de niebla comprimida y entrando en la rejilla de ventilación. El impacto sacudió el sistema de blindaje con tanta fuerza que provocó una retroalimentación del núcleo que frió a los soldados cercanos a un enlace. Otro asesinato limpio, otro disparo imposible. El dron se congeló en el aire, transmitiendo estática. El alto mando Bellari entró en pánico. 2 asesinatos, 2 disparos perfectos, 2 fallos de blindaje confirmados. Los generales debatieron la retirada inmediata, otros gritaron que se lanzaran ataques orbitales, pero la atmósfera terrestre estaba protegida contra los bombardeos por tecnología heredada de antiguos pactos galácticos cuando la Tierra aún estaba bajo observación. No podían disparar desde la órbita y cada transporte corría el riesgo de ser visto por este francotirador fantasma. Por primera vez, la Legión Bellari se encontró atrapada en un planeta donde salir al exterior significaba jugarse la vida. De vuelta en la cabaña, Lura miró a Rukina. Él no dijo nada mientras limpiaba el cañón. Ella finalmente preguntó, casi un susurro, cómo había hecho ese disparo. Él le dijo que no era solo la bala o el arma, ni siquiera los cálculos matemáticos, sino el momento oportuno, la paciencia, saber cuándo el enemigo cree que está a salvo, que es cuando el disparo es más importante. Ella asintió lentamente, comprendiendo, y entonces él la miró por primera vez, a los ojos, y le dijo, algún día quizá tengas que hacer un tiro como ese, y cuando lo haga, sentirá que la tierra se inclina ligeramente bajo sus pies justo antes de disparar. No son los nervios, es el planeta ayudándote a apuntar. Ella parpadeó atónita y él añadió, por eso solo funciona si estás en silencio, si escuchas. Esa es la parte que la tecnología no puede hacer. El viento te lo dice todo. Mientras tanto, en lo más profundo de la tienda de mando de Bari, los oficiales restantes analizando las imágenes una y otra vez, observaban el fotograma de la muerte. Un oficial susurró que los humanos debían de estar utilizando satélites de inteligencia artificial camuflados. Otro dijo que tenía que ser tecnología de teletransportación. Pero el ingeniero Jurich se quedó mirando la pantalla y dijo que no era tecnología en absoluto, que era alguien que sabía lo que estaba, alguien a quien no podían predecir, lo que le aterrorizaba más que cualquier arma. Esa noche, los Bellari pidieron refuerzos, pero la transmisión fue interceptada. En su lugar, se escuchó una única transmisión terrestre. No era una demanda, ni una burla. Solo 3 palabras primitivas pero mortíferas. El viento en el valle había cambiado. No era algo que los escáneres Bellari pudieran detectar, pero los soldados lo sentían en su postura y en la rigidez de sus armaduras y en las miradas inquietas que intercambiaban durante las patrullas. Estaban acostumbrados a ser los depredadores temidos en múltiples sistemas, con una tecnología que solo podía ser desafiada por un sistema de defensa planetario, pero esta vez era diferente. Un disparo había sacudido la ilusión, 2 la habían destrozado. El francotirador al que intentaban desestimar como una anomalía de un lugar remoto, comenzaba a parecer una leyenda en movimiento, y las leyendas no siguen las reglas. Dentro de 1900, la base móvil de mando, el pánico, era una corriente silenciosa pero creciente. Sus mejores ingenieros habían probado la armadura reforzada contra ráfagas de energía concentrada, distorsiones gravitacionales simuladas e incluso detonaciones de corto alcance.
Ninguno de ellos estaba preparado para una pieza de metal cargada a mano y encendida químicamente que viajaba tan rápido y con tanta precisión que ignoraba todo lo demás. La ciencia no cuadraba y las consecuencias psicológicas eran aún peores. Los soldados empezaban a cuestionar las patrullas, cuestionaban su visibilidad, cuestionaban cada cresta y cada línea de árboles por la que pasaban. Algunos comenzaron a solicitar permisos por fatiga sensorial, un término inventado para evitar admitir lo que realmente temían, ser los siguientes en la montaña. Rook se sentó en silencio, con el rifle desmontado sobre las rodillas, limpiando cada pieza con un paño gastado. Lara se sentó frente a él, observándolo en silencio. Ya no era solo una niña asustada que había entrado en su cabaña pidiendo ayuda. Había visto lo que una bala podía hacer, no solo a la armadura, sino a la moral, al poder, al miedo. No había dicho una palabra desde la segunda muerte. Rook, tampoco. Él no hablaba cuando trabajaba, y ella estaba aprendiendo a no interrumpir el ritmo. El tintineo del metal contra el metal, el suave roce de la tela sobre el acero, el golpe de una bala en su bandeja. No era una actuación, era preparación. Finalmente, le hizo la pregunta que la había estado carcomiendo desde el primer disparo. ¿Por qué no usaba equipo moderno? ¿Por qué no un visor digital, un cañón inteligente o balas térmicas? La miró durante un largo rato antes de responder. Esas cosas vuelven a la gente perezosa, te enseñan a depender de la tecnología en lugar del instinto. Cuando la tecnología falla, te entra el pánico. Cuando falla el instinto, ya estás muerto. Ella no discutió, simplemente asintió con la cabeza. En el fondo, sabía que tenía razón. Los alienígenas tenían toda la tecnología del universo y aún, así no podían verlo, pero Rook, con nada más que un rifle al viento, podía verlo todo. Esa misma noche, los Bellari lanzaron un barrido con drones. Docenas de voladores autónomos con escáneres infrarrojos y algoritmos que se desplegaron por la ladera de la montaña, zigzagueando entre las ramas, analizando cada señal de calor y escuchando cualquier anomalía acústica. Hay que reconocer que encontraron algo. Una silueta cerca de una repisa rocosa, un objeto largo en posición de disparo, en un ángulo compatible con un francotirador. El enjambre convergía al instante y ráfagas de plasma iluminaron el cielo, vaporizando todo el segmento de la cresta. Las hojas se incendiaron y el humo bajó por las colinas, pero Rook no estaba allí cuando Último Dron se acercó para confirmar la muerte. Transmitió una última imagen, un maniquí, un tronco de madera envuelto en papel reflectante, colocado cuidadosamente con una larga varilla metálica en ángulo, como el cañón de un rifle, y grabado en la roca junto a él, apenas visibles en el escáner, 3 palabras rayadas. Esta vez no. La transmisión desató el caos dentro de la unidad de mando de Bellari. Los oficiales gritaban unos a otros, exigiendo saber cómo un cebo tan primitivo había engañado a un equipo de detección valorado en millones de créditos. El comandante de campo golpeó una consola y ordenó una retirada total al perímetro de la base. No más exploraciones, no más desafíos, no más balizas. El francotirador ya no era un objetivo, era una amenaza, y las amenazas debían ser eliminadas, no provocadas. LRA observó la explosión desde la cresta, por encima del resplandor que iluminaba el cielo nocturno. Rook se sentó a su lado, bebiendo tranquilamente de una cantimplora metálica abollada. Ella le preguntó por qué no eliminaba los drones uno por uno. Él respondió que no se trataba de balas, sino de miedo. Deja que disparen primero. Deja que se quemen. Entonces empezarán a ver fantasmas en los árboles. Ahí es cuando sabes que has ganado. Ella pensó en ello durante un largo rato. No se trataba solo de apuntar, se trataba de hacerles dudar. A la mañana siguiente, la emisión de Bellari fue silencio. Sin burlas, sin mensajes, solo silencio. Las células de la resistencia terrestre
Lo tomaron como una señal para reagruparse, pero muchos aún tenían demasiado miedo. Las historias se difundían demasiado rápido. El francotirador ya no era solo un hombre, lo llamaban el fantasma de la tierra, el que vivía en los árboles y solo hablaba una vez por disparo. Cuanto más tiempo pasaba sin verlo, más creían que estaba en todas partes. De vuelta en la cabaña, Rook terminó de cargar otra serie de balas, cada una de ellas prensada a mano, ya que no confiaba en las máquinas para medir lo que sus dedos podían sentir. Lura le preguntó si pensaba volver a moverse, y él respondió que no. El siguiente disparo no vendría de las colinas, sino de abajo. El enemigo creían que estaban cazando a un anciano en las montañas. Ni siquiera habían mirado el pueblo que habían destruido. Ahí era donde iba a ir él, a las ruinas, al centro, justo donde se sentían más seguros. Esa noche solo se llevó su rifle, una pequeña mochila y 3 cartuchos. LRA lo siguió un trecho por el sendero y le preguntó: «Si no regresas, ¿qué les digo a los demás?» Él le dijo que les dijera nada, que se preguntaran. Eso era la mitad de la batalla. Luego se detuvo, miró hacia atrás una vez y dijo: «Si preguntan por un nombre, digan que era el tipo que todavía usaba miras metálicas». Desapareció en la oscuridad. Horas más tarde, dentro de la cúpula de mando de Bari, se activó una alarma de intrusión repentina. Las cámaras se giraron hacia la torre central, donde se había instalado su sistema de comunicaciones secundario. De pie, en la base, completamente inmóvil, había un soldado con un arma que no reconocieron. Acercaron la imagen. No era un Bari, era humano. Demasiado tarde. Un solo disparo resonó y todo el sistema se partió por la base y se derrumbó como un árbol talado. Lo último que grabaron las cámaras antes del apagón fue un destello de luz en el cañón de un rifle y unas palabras pintadas con spray en rojo en una pared rota cercana. «Vuestra armadura no significa nada aquí». La explosión del sistema de comunicaciones envió una ola de chispas y energía fragmentada por todo el valle. La torre se dobló hacia adentro, se dobló en la base y se derrumbó en una cascada de paneles parpadeantes y soportes fracturados. El sonido se propagó por kilómetros, resonando como un trueno dentro de la cúpula de mando de Bari. Todas las consolas gritaban en alarma. El comandante se apresuró, sus voces agudas por la confusión y la rabia. El enlace central debía estar protegido contra sabotajes, enterrado en protocolos de defensa superpuestos y vigilado por sistemas de vigilancia casi perfectos. Pero un solo humano no solo se había acercado, sino que lo había destruido con una sola bala. Lo que más les inquietaba, más que la pérdida de su equipo, era darse cuenta de que ese francotirador solitario había elegido ese momento, ese objetivo y ese disparo para humillarlos. No solo quería que perdieran, quería que lo sintieran. Rook no esperó a que se calmara el polvo. Desapareció entre las sombras antes de que llegaran las patrullas. Moviéndose agachado y sin hacer ruido, se abrió paso entre las ruinas de la ciudad que una vez había contemplado desde lejos. El pavimento agrietado, los troncos de los árboles quemados, las ventanas rotas, todo le recordaba lo que habían hecho los Bellari. Los edificios no solo estaban abandonados, sino profanados, la maquinaria robada, las casas saqueadas, el ganado sacrificado sin sentido. Incluso la campana de la iglesia había sido derribada y arrastrada a la plaza central como un trofeo. Pasó por el lugar donde estaba la escuela y se detuvo un momento mirando las pizarras y los pupitres esparcidos. No hizo ninguna foto, ni dejó ningún mensaje, solo respiró hondo y siguió caminando. Mientras tanto, el alto mando Bellari inició una orden de emergencia y envió al verdugo, sin rango ni título, un nombre temido en docenas de mundos. El verdugo era un arma viviente, vestido con una armadura de aleación experimental y conectado directamente a un cañón de riel semiconsciente.
Nunca había perdido un combate terrestre. Su propósito no era la negociación, sino la erradicación total. Donde los soldados tradicionales fracasaban, él triunfaba por ser más rápido, más fuerte e intocable. Cuando la noticia llegó a los soldados en tierra, algunos se relajaron y otros se quedaron en silencio. Esperaban que el verdugo hiciera lo que ellos no podían, pero unos pocos, los que habían visto de cerca el trabajo de Rook, recogieron en silencio comprobaron sus asignaciones de transporte y comenzaron a preparar excusas para abandonar el valle. El verdugo descendió en una cápsula de descenso sellada desde la órbita, golpeando el suelo del valle como un meteorito. La onda expansiva destrozó las ventanas en un radio de 5 manzanas. Su primera acción al salir fue incinerar un granero cercano, simplemente porque su firma térmica le molestaba. A continuación, entró en la plaza donde los exploradores Viari lo esperaban nerviosos sin decir palabra. Levantó el cañón de riel que llevaba al hombro y apuntó hacia las colinas. El mensaje era claro. Allí era donde iría allí. Allí terminaría la caza. Pero Rook ya no estaba en las colináceas. Estaba debajo de ellas, avanzando hacia las líneas subterráneas de servicios públicos que una vez discurrían bajo la ciudad. Había recorrido esos túneles años atrás, durante la última inundación natural, cuando el antiguo alcalde le había pedido ayuda para restaurar la red. Ahora los estaba utilizando para burlar a una especie que creía que la vigilancia por satélite los convertía en dioses. El LRA le había ayudado a colocar los cargas, no explosivos, sino señuelos, paquetes térmicos de antiguos kits de emergencia envueltos en chatarra y enterrados profundamente bajo techos derrumbados. Cuando el verdugo comenzara a buscar firmas, encontraría 5, pero solo una sería real. Lara esperaba en la cabaña agarrando una radio que ya no transmitía, pero que aún hacía clic cuando la tocaba. Observaba el cielo en busca de señales de retirada, pero no había ninguna. Entonces lo oyó, el sonido de bobinas magnéticas cargando un zumbido como el aire comprimido entre 2 piedras. El verdugo estaba activando el dispositivo en la cresta. Los soldados se apartaron. Nadie quería estar demasiado cerca de él. Seguían a distancia, más como un cortejo fúnebre que como un pelotón, esperando a saber quién sería el siguiente. Rook apareció cerca del límite de la ciudad, levantándose lentamente de entre un montón de escombros donde antes había una carnicería. Su rifle ya estaba montado. Yacía boca abajo sobre un trozo de teja agrietada, apuntando a la nada, pero no estaba esperando al objetivo. Estaba observando las sombras, escuchando el ritmo de las botas metálicas y la resonancia aguda que delataba al verdugo allá donde iba. Entonces lo vio, una distorsión en el aire, apenas visible, como el calor que se eleva del asfalto. La armadura ocultaba ciertas frecuencias, pero no todas. Rook ajustó el dial, respiró hondo y no se movió. El verdugo entró en la zona de muerte. Su armadura estaba cubierta de capas de blindaje. Su casco no tenía ojos, solo sensores y una pantalla interna conectada a un procesador del tamaño de un motor de coche. El cañón giró una vez, buscando la lectura térmica más alta, y se fijó en uno de los señuelos. La mano de Rook se tensó, como era de esperar. El verdugo disparó sin mirar. La explosión atravesó una casa derrumbada y vaporizó media pared, sin revelar nada más que papel de aluminio y piedras. Un error pequeño, pero revelador. La máquina no era paciente, era eficiente, pero la eficiencia podía ser engañada. Rook se movió 5 de grano a la izquierda, sin apuntar al casco, que era el error que el Bari había supuesto que cometería. En su lugar, se centró en la unión del cuello, donde la armadura se unía con la carcasa flexible del regulador de potencia, una costura delgada como un cabello que quedaba expuesta cuando el cañón de riel se elevaba por encima del hombro. Esperó, no por una orden, ni por una confirmación, solo a que el verdugo se girara ligeramente. Cuando lo hizo, el disparo de Rook sonó como un susurro en el viento.
La bala viajó tan rápido que partió el aire y golpeó la costura exactamente como se había previsto, atravesando el polímero reforzado y entrando en la cámara del regulador. No hubo explosión, solo una pausa. Y entonces el cuerpo del verdugo se paralizó. Las luces de su armadura parpadearon y el cañón de riel se derrumbó hacia un lado. Se tambaleó una vez, dio 2 pasos lentos y luego cayó sobre una rodilla. Por primera vez en la historia, el verdugo estaba en el suelo, no inutilizado, no reiniciándose. Se acabó. Rook no lo vio caer. Ya se había ido cuando el Bellari llegó al cuerpo. El silencio se había apoderado del valle. No había transmisiones, ni francotiradores, solo un casquillo de bala tirado en las baldosas con unos surcos tenues tallados en el costado. Lo tradujeron más tarde con escáneres lingüísticos completos. Escáneres lingüísticos completos. Decía una cosa. Esa noche, a través de la armadura, el comando Bari tomó la decisión de no luchar, de marcharse. Se llamaron todas las naves disponibles y las unidades se retiraron de todos los puestos avanzados. No hubo celebraciones ni honores, solo la extracción. No mencionaron al francotirador en sus informes oficiales. Clasificaron todo, pero los soldados que habían sobrevivido lo sabían. Y los que regresaron a casa contaron historias en bares tranquilos, con voces entrecortadas, no sobre las armas de la tierra sino de un hombre, un rifle y un silencio tan absoluto que podría matar a las naves. Bellari partieron en la oscuridad de la noche, una tras otra, rompiendo la atmósfera sin ceremonias, sin estandartes de honor, sin música, sin discursos de despedida sobre la conquista o el legado, solo el sordo rugido de los motores y el pánico creciente de una retirada disfrazada de reubicación táctica. Los pocos soldados de tierra que se quedaron para recoger el último equipo no se hablaron entre sí. No era necesario. El silencio entre ellos lo decía todo. El francotirador los había destrozado no con fuerza bruta ni tecnología superior, sino con algo mucho más antiguo. Paciencia, precisión, miedo en órbita sobre el Senado. Bellari se celebró una investigación de emergencia. Se reprodujeron transmisiones, cada una de ellas documentando un fracaso tras otro. Los analistas diseccionaron las imágenes del verdugo cayendo de rodillas, las chispas de su armadura apagándose como una hoguera al viento. El francotirador nunca fue captado por ninguna cámara. No había imágenes claras, ni huellas retinianas, solo efectos. Los restos humeantes, los cuerpos inertes, los asesinatos perfectos. Un senador golpeó la mesa con su puño en forma de garra y exigió saber cómo una especie catalogada como preestelar había logrado derrotar a una fuerza de invasión de élite con un solo arma de proyectiles. Un técnico de guerra, temblando ligeramente, explicó que la armadura nunca había sido probada contra el impacto cinético puro sin interferencias energéticas. Simplemente habían asumido que no sería necesario. Quedaba un archivo bloqueado. Requería triple autorización. Una vez abierto, mostraba una frase traducida grabada en el lateral de un edificio, la misma que se veía en una imagen de un dron antes de que la torre de enlace fuera destruida. Tu armadura no significa nada. Aquí la sala se quedó en silencio. Uno de los senadores más antiguos se reclinó y murmuró algo sobre que la Tierra estaba marcada como clase verde en los archivos. Preguntó cuándo se había actualizado por última vez. La respuesta llegó en voz baja. No se había actualizado en 73 ciclos. La votación se aprobó por unanimidad. La Tierra iba a ser reclasificada, con efecto inmediato. La Tierra ya no se consideraba un mundo recurso. Se catalogó como rojo. Ningún contacto, ninguna invasión, ningún comercio, ningún acercamiento. El francotirador había puesto fin no solo a una batalla, sino a un futuro. LRA se encontraba al borde del valle, quemado mientras observaba cómo las últimas naves alienígenas desaparecían en el cielo. Ella sostenía el viejo rifle en sus manos. Rook lo había dejado en la cabaña junto con 3 balas y una etiqueta, tallada a mano en la que se leía con letras temblorosas: las viejas herramientas aún funcionan.
Lo había buscado durante 2 días por los bosques a lo largo de los ríos y a través de las colinas. Nada. Ni huellas de botas, ni notas, ni siquiera los casquillos. Era como si se hubiera desvanecido en la tierra. Algunos de los combatientes de la resistencia creían que nunca había existido, que era un mito inventado para dar esperanza a la gente, pero el RA sabía que no era así. Ella lo había visto trabajar. Lo había visto disparar y había escuchado cuando hablaba del viento, de la quietud y del momento antes de que el mundo cambiara. Una semana después, el vale comenzó a recuperarse. Los supervivientes regresaron y los ingenieros de otras ciudades ayudaron a reconstruir la red eléctrica. La tierra quemada se suavizó y el silencio dio paso poco a pasos y voces. Pero algo había cambiado en todos ellos, no solo el alivio de haber sobrevivido, sino un respeto por lo que les había mantenido con vida. Nadie tocó la cabaña, nadie reutilizó el rifle, y cuando la gente caminaba entre las ruinas, lo hacía con una especie de reverencia, como si estuvieran pisando la historia que les había salvado. En otra parte del mundo, se estaba formando una nueva unidad militar bajo el Comando de Defensa Unificado de la Tierra, una rama de operaciones especiales basada no en números o máquinas, sino en la habilidad, una iniciativa exclusivamente humana centrada exclusivamente en la guerra a larga distancia, la supervivencia en la naturaleza y la desarticulación del enemigo a través de medios no digitales. Se llamaba Proyecto Fantasma. El primer manual de entrenamiento tenía una cita en la primera página que decía: "El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia del peligro". No se menciona ningún autor. Mientras tanto, en lo más profundo de un antiguo sistema de retransmisión satelital terrestre, algo activó un archivo inactivo. Era un mensaje cifrado de décadas de antigüedad, etiquetado con un indicativo que no se había utilizado desde la última guerra terrestre. El mensaje se reprodujo una vez, distorsionado y débil. Una voz dijo: "Una muerte confirmada. Extracción del objetivo interestelar denegada. La orden sigue en pie. Desaparecer". A continuación, el archivo se borró de forma permanente. En una instalación remota, un general retirado leía los últimos informes clasificados. Había visto cientos de batallas, pero ninguna como esta. Leyó sobre el disparo imposible a través de la armadura, el que había destruido el arma más avanzada del Bellari sin previo aviso. Sonrió al recordar al hombre que una vez se había sentado frente a él en una tienda de campaña durante una tormenta invernal, negándose a usar un termoscopio porque delataba su posición. Ese mismo hombre había sido declarado demasiado impredecible, demasiado independiente, así que lo dejaron ir no con deshonra, solo en silencio. El general dobló el informe y susurró a la habitación vacía: "Tuvimos suerte de que volviera". En partes lejanas de la galaxia comenzaron a extenderse rumores sobre la Tierra, no como zona de guerra, sino como un planeta maldito, un lugar donde los soldados desaparecían, donde la armadura no protegía, donde el silencio te acechaba desde los árboles. Los piratas marcaban sus mapas con símbolos de advertencia, y los mercenarios contaban historias en voz baja sobre la montaña con el hombre que nunca fallaba. Decían que no era humano o que usaba armas olvidadas fabricadas con dioses antiguos de la Tierra. No importaba. El resultado era el mismo. La Tierra se convirtió en una historia de fantasmas. LRA, ahora con el uniforme del nuevo cuerpo de francotiradores, de la Tierra estaba de pie en una cresta recién formada entrenando a reclutas. Eran jóvenes, ansiosos y llenos de preguntas. Ella no dio largos discursos. Simplemente les entregó un rifle y señaló hacia el bosque. Luego les dijo una cosa: "No estáis aquí para luchar. Estáis aquí para ser invisibles. Si saben que estáis ahí, ya habéis perdido". Uno de los reclutas preguntó si eran ciertas las historias sobre el hombre que disparaba a través de la armadura y desaparecía sin dejar rastro. Lara sonrió mirando el viento que soplaba entre los árboles y dijo que no era un hombre, era un mensaje.
y en algún lugar del bosque, donde nadie se atrevía a entrar, una vieja huella de bota aún se veía en la tierra, sola, inmóvil. Una marca dejada por alguien que había hecho lo impensable y luego se había marchado sin pedir gracias. El bosque había crecido sobre ella, casi por completo, pero no del todo, todavía no, como la tierra misma, que recordaba quién había caminado allí y lo que había costado el silencio.